Seguimos conversando con Mario D'Amico Holzman desde Suiza. Veo que atrás tuyo tenés un instrumento. ¿Nos querés mostrar y hablarnos de él? Pues esto es una espineta, es para tocar música, bueno, música de todas épocas, pero es un instrumento más bien barroco. Esto es un instrumento que irá para Uruguay. Hay 13 instrumentos más preparados para partir, porque forman parte de mi proyecto que es equipar a cada una de las capitales departamentales de un órgano y un clave puestos al servicio de la cultura y de la pedagogía. Entonces he tenido la suerte de poder recibir donaciones, algunos he comprado yo, eh, y bueno, y ahora estoy esperando a que se puedan enviar a Uruguay para ponerlos al servicio para el uso público en distintas ciudades. Ya tenemos uno en la Catedral de Salto, que se ha estado utilizando en diferentes conciertos y ha servido incluso para recaudar fondos para la instalación del órgano, que se ha hecho todo con ¿Un igual que ayuda. ese? ¿Un igual que ese ahí en Salto? Más grande, más grande. En Paysandú y Salto, el de Salto es un pelín más grande que este, y el de Paysandú es un doble teclado. Es un instrumento de estilo franco-flamenco, que tiene un mueble de estilo Luis XVI, que al mueble le hizo el embellecimiento, las nuevas piernas y las nuevas patas y todo eso, lo hizo Nicolás Steckel de Paysandú, que es quien montó el órgano de Salto y quien está haciendo el órgano que se va a inaugurar el 24 de octubre. Eh, entonces, ese está en la Basílica de Paysandú y se está utilizando ya para pedagogía y conciertos en Salto. En Colonia del Sacramento, el Instituto Orfeo tiene uno igual a este, a una espineta, que la están utilizando en ciclos que hacen la Ruta de los Templos, se llama, que van por todo el departamento de Colonia haciendo música barroca con instrumentos de época y anteriormente iban con un teclado electrónico. Ahora, gracias a que llegó ese instrumento, están utilizándolo, una espineta. Y bueno, la idea es esta, de dotar a todas las capitales departamentales de estos instrumentos. El tema es un poco difícil a veces porque a veces no hay eco, ¿no? Uno busca contactar con las autoridades locales o con gente del mundo de la cultura o vecinos. Hay ciudades en donde enseguida la gente se mueve y está lista para participar y hay otros que dicen tener mucho interés, pero no pasa absolutamente nada. Entonces es un poco difícil llevar un proyecto adelante cuando no hay el eco por parte de de la población local, ¿no? Así que este proyecto es ambicioso para todo el país. Sí, es Vas a contar. sobre todo centrado en el interior, porque en Montevideo ya están servidos, ya tienen, de los 35 órganos que hay en Uruguay, 25 están en la capital. De los 10 claves cines que habían en Uruguay hasta el año pasado, 9 estaban en la capital, uno está en Colonia, que es privado. Y bueno, a partir de ahora pues ya tenemos 3 instrumentos más en el interior, 13 que están destinados a partir al interior del país. Y bueno, proyectos de órgano también, hay algunos que no se han concretado, pero en eso estoy trabajando. Justo ahora antes de empezar surgió la posibilidad de un instrumento, de otro instrumento para enviar a Uruguay. Y bueno, en eso estaba. Intentando explicar a todos los interesados, los dueños actuales del instrumento y los futuros dueños del instrumento, cómo hay que hacer todo el proceso para poder hacerlo con los medios económicos justitos y bueno, y dentro de de la legalidad de cada país y, y bueno, y que el instrumento también viaje sin sufrir daños, ¿no? Mario, ¿qué te motiva a vos a tener estos tiempos para generar cosas que no tienen que ver con tu sustento diario, que es el trabajo en la empresa? ¿Qué es lo que te motiva a este trabajo casi militante por la cultura musical? Y mira, yo me acuerdo cuando estaba en Paysandú en aquellos años que no había prácticamente nada, no había internet todavía, entonces teníamos el órgano medio descangallado, con políticas de utilización muy malas, porque
Se pretendía preservar el instrumento cerrándolo con llave y no dejando a nadie más que dos personas subir a usarlo. Entonces no había una transmisión de funcionamiento. Entonces me acuerdo de aquella sensación de siempre querer y nunca poder. Y bueno, hoy tengo el día, hoy tengo la posibilidad de hacer lo contrario, de aportar a todo el que quiera, de aportar estas posibilidades. Y bueno, yo soy muy orgulloso de ser uruguayo, de todas nuestras tradiciones locales, pero también de las de nuestros ancestros que vinieron de los barcos. Entonces defiendo todo, la cultura uruguaya en su totalidad, y no quedándome solo con lo que pueda ser el folclore o lo gauchesco, sino que todo, porque mis bisabuelos eran italianos o alemanes y tenían estas tradiciones y yo me siento muy orgulloso de ellas también. Entonces, por eso estoy un poco aportando en todo lo que puedo. No, no sos músico, ¿no? No toco, siempre hago la broma de que como tocaba tan mal, me mandaron a afinar y ahí me quedé afinando. Pero ¿sabés quién es buen músico o no? Sí, y no va, no va tanto por la técnica, porque si toca mejor o peor, es por lo que pueda transmitir. Ahora, justo ayer estábamos hablando, hay una organista inglesa que toca en el Victoria and Albert Hall en Londres, que a nivel técnico quizás no sea la más brillante, pero tiene una capacidad de comunicar enorme y en la Catedral de Colonia hace poco tuvo una cola de 14.000 personas para su concierto de órgano. Se vieron tan desbordados que tuvieron que llamar a las autoridades para que gestionaran. Ella dijo voluntariamente, miren, hago dos conciertos, la catedral tiene capacidad para 4.000 personas, entonces 4.500, entonces 9.000 personas pudieron escucharla. Ella tocó un concierto después de otro, cosa que muy generoso de su parte, porque Un esfuerzo. es un deporte tocar el órgano con la pedalera y todo. Entonces, para mí, me da igual si ella toca bien o si toca mal, o me gusta más o me gusta menos. La capacidad que tiene de que el público empatice con ella, para mí hace que sea una gran organista, más allá de cómo toque o del repertorio, si me gusta más o menos. También Cameron Carpenter, un extraterrestre que no hay nadie yo creo que no hay ningún humano que sea capaz de tocar a la velocidad que toca y con la fuerza y todo que lo hace. Me gusta, no sé si me gusta, pero ha llenado salas y da un aire fresco a este mundo que a veces parece tan lleno de telas de araña. Entonces, bravo por Cameron Carpenter con su técnica y sus atuendos. Tiene una cresta y se pone camisas de lentejuelas y zapatos con tachas y no sé qué. Y a veces va rapado y bueno, va con su estética. Me parece fantástico que atraiga a otro público y que sirva para difundir otras ¿Dó- cosas. ¿Dónde ejecuta ese hombre? Él es americano, creo que es de New York o New Jersey, no me acuerdo. Diría yo que es de por ahí. Él estaba radicado en Berlín, pero no sé si sigue. Es como que últimamente no está dando tanto ese repertorio tan flamboyant, como se dice en francés, está haciendo cosas más estándar, entonces no hay tanta prensa como había hace un tiempo atrás. Pero Mario, hablabas de 25 órganos en Montevideo. ¿Me contás algo de la iglesia metodista, que es el que me resulta más familiar, el que más he escuchado? sí, el de la metodista era el órgano más utilizado, gracias a que teníamos un gran maestro, Angelo Turriziani. Pero bueno, desde antes de Angelo también ya, desde que se instaló el órgano a principios del siglo XX, 1912 creo que se instaló, ya era el sitio donde más conciertos de órgano había. Es un instrumento americano de la casa Moeller. Originalmente tenía dos teclados y un sistema de transmisión neumático, y luego en los años 30 se amplió, la propia casa Moeller hizo la ampliación, entonces se añadió un tercer teclado y la fachada neogótica que vemos por delante con unos tubos grises, unos tubos dorados, pues se le hizo un añadido en estética ya un poco más deco, típica de los años 30, para esconder esa cantidad de tubos que se añadieron al órgano.
lamentablemente el órgano sufrió cuando hubo un atentado. Parece que subieron albañiles al interior para reparar algo, no sé, y masacraron bastante. Luego, cuando se instaló el órgano electrónico que está ahora también en estado que ya no está funcionando, porque un instrumento electrónico tiene una vida útil relativamente corta. Entonces, también se dañó porque para instalar los parlantes, los instalaron donde estaban parte de los tubos chicos. Eh, la consola se fue, no sé, ojalá se pueda devolver la consola a su sitio. Creo que la tiene un particular. Eh, y bueno, no ha habido, años atrás no ha habido la conciencia, el saber proteger el patrimonio, porque yo digo que cuando un instrumento cae malherido, hay que ponerlo en, salvarlo, protegerlo, guardarlo. Si bien no se le puede recuperar en este momento, hay que no pensar en lo inmediato. Si quizás se pasen 50 años que el instrumento no funcione, pero 50 años más tarde quizás se encuentren los recursos para poder salvarlo, como pasó en Paysandú, por ejemplo, como en España pasó que desde el siglo XIX hasta los años 2000 hubieron cientos de instrumentos del siglo XVIII y XIX que estuvieron parados y que gracias a que nadie se metió a llevarse partes, se pudieron restaurar al original. Entonces, nada, yo digo que cuando hay instrumentos que caen en ese mal estado, que caen mal heridos, hay que alejar a las aves carroñeras que vienen a buscar partes y preservar los instrumentos en su estado para que sirvan otra vez algún día. Háblame 2 minutos de Cristina Vanegas. Cristina, pues no, te voy a hablar de otra cosa. Te voy a contar que no es el único órgano que ha caído en esa desgracia en Uruguay. Eh, los, Hay tres órganos de tres teclados, que son los instrumentos más grandes que teníamos en Montevideo, que han desaparecido o están medio desaparecidos. Hubo uno que estaba en el seminario, que duró creo que un año instalado hasta que hubo un incendio y derritió parte de la tubería. En lugar de dejarlo tal cual, lo vaciaron, quedó solo el mueble e instalaron un órgano Hammond dentro. Un órgano de tres teclados perdidos. Metodista central, lo que acabo de explicar. Eh, y el otro órgano de tres teclados, que es el órgano más grande de Uruguay y una joya patrimonial, eh, es como si estuviéramos hablando de un violín amati del siglo XVIII, pues estamos hablando de este órgano Merclán, que está en la iglesia de los Vascos, que luego de un problema en un muro, en lugar de reparar el muro desmontando lo mínimo posible del órgano, lo desmontaron entero, lo bajaron partes, luego volvieron a subir partes, lo desmontaron más, y entonces el órgano más grande de Uruguay, que es un instrumento que si estuviera en Francia sería patrimonio histórico en Francia, siendo que tienen 13.000 o 16.000 órganos, dentro de esa cantidad, ese instrumento en concreto sería patrimonio histórico y estaría protegido en Francia. En Uruguay está tirado en las galerías altas de la iglesia y en los últimos años se ha seguido desmontando parte de lo que estaba sano, se sigue desmontando y dañándose. Entonces es algo para actuar bueno, concienciar a quienes tienen que velar por ese instrumento, porque evidentemente no han sido, no se les ha transmitido, no han sabido lo que tienen en sus manos y bueno, y las autoridades nacionales pues, y eclesiásticas a tomar una medida para al menos que frenar el deterioro. No digo restaurarlo, porque quizás en este momento no hay los fondos, pero al menos frenar el deterioro y guardarlo de manera de que si no es en esta generación que podemos recuperarlo, pues quizás sea la próxima o la próxima, pero no podemos tener una obra comparable a un cuadro de, vamos a decir, Van Gogh. No podemos tenerlo tirado y mirando para otro lado, porque estamos hablando en equivalencia de una obra de un gran maestro que era Joseph Merklin, ¿Dónde es la iglesia de los Vascos? al lado de la Plaza del Entrevero. Ah, mira. Fue el órgano más grande del país y uno de los primeros en llegar, porque es de 1890 y algo. El primero fue el de San Francisco de Asís. Creemos que hubieron órganos anteriores, pequeños instrumentos,
Y creo que en algún índice figura que había algunos instrumentos italianos, pero yo no tengo claro. Pero instrumentos así de los que se conservan, instrumentos relativamente grandes, el de San Francisco de Asís en Ciudad Vieja y el segundo sería este órgano Märklin, que ya era un órgano monumental. A día de hoy sigue siendo el órgano más grande de Uruguay. Yo escuché un maravilloso órgano en una iglesia de La Teja. No lo sé. Bueno, háblame de Cristina Vanegas. Cristina pues se fue muy joven, se vino a Suiza a formarse con los más grandes maestros, ha estado eh, por todo el mundo tomando cursos, formándose y en lugar de quedarse aquí en Europa donde tendría el sustento mucho más asegurado, decidió volver a Uruguay para seguir trabajando por el paisito. Entonces para mí siempre ha sido un ejemplo. Y bueno, tenemos una amistad muy estrecha y vamos trabajando por todos estos proyectos. Así como yo estuve detrás de este proyecto del órgano para salto, han habido otros técnicos de Uruguay, ha estado Cristina, siempre en contacto con los obispos, viendo la posibilidad, recordándoles que la catedral estaba incompleta. Y bueno, finalmente estamos terminando este proyecto y ella va a estar ahí para inaugurarlo. Para inaugurarlo. Para terminar, Mario, me lo habías contado antes, pero te pido si me lo podés recordar de nuevo. Vos fuiste galardonado por el gobierno francés por tu trabajo y el equipo tuyo en la de Notre Dame. ¿Me contás algo de eso? Sí, sí, bueno, toda una sorpresa para mí porque nunca me hubiera imaginado recibir un tan alto honor. Recibí por parte de la República Francesa el título de Chevalier de l'Ordre National du Mérite, que bueno, es un honor enorme para mí. Dudé un poco al principio porque hay colegas que tienen una carrera, colegas franceses que tienen una carrera muchísimo más brillante que la mía, que pienso que lo merecen mucho antes, pero bueno. Va por mi participación en la obra de Notre Dame y bueno, y pienso que es un tironcito de orejas para nuestro país, ya que si Francia, ¿no? Con todo ese patrimonio tan enorme que tiene, considera hasta tal punto a las personas que se ocupan de restaurarlos, diciendo tantas, las personas que velamos por el cuidado de estas obras de arte, pues un tironcito de oreja para nuestras autoridades que hasta el momento han estado mirando hacia otro lado y nunca prestando atención a bueno, prácticamente nunca, tampoco hay que exagerar, pero prácticamente nunca, pues ahora nada, es un recordatorio de cómo se valoran este tipo de cosas en países que tienen patrimonio mucho más grande que el nuestro, pero en muchos casos similar al nuestro. Entonces tenemos que poner en la balanza y entender que con lo poquito y la calidad que tenemos que realmente cuidarlo y promoverlo, ¿no? Que sea un patrimonio que esté al alcance de todos y que todos puedan disfrutarlo. Entonces, a crear lazos entre lo que es la iglesia, es la depositaria de todos esos instrumentos y la propietaria, pero que muchos han sido comprados con dinero público, ¿no? Como el caso de Paysandú, donde los estancieros regalaron toros para una subasta simbólica, entonces con esa subasta simbólica de toros en 1905 se pagó el órgano que vino desde Alemania, construido expresamente para la basílica. Entonces, bueno, es un poco eso. Creo que es un gran honor para mí, pero también una herramienta para ayudarme a trabajar en Uruguay. Mario D'Amico Holzman, fue un tremendo gusto charlar contigo y bueno, felicitarte muy calurosamente por el trabajo que estás haciendo en defensa del patrimonio nacional. Nos va a ser muy gustoso conocernos personalmente en tu próximo viaje y seguramente en alguna de estas proezas que estás haciendo con órganos. Te Pues agradezco mucho, Mario. será un gusto vernos en Salto para la inauguración el 24, 25 y 26 de octubre. Enviar un saludo al director nacional de Patrimonio, Marcel Suárez, que hemos estado hablando iniciado el diálogo para la protección patrimonial de nuestros instrumentos, a la comisión del órgano de Salto que ha hecho posible traer este instrumento, al obispo de Mercedes que está trabajando para que el órgano de Colonia pueda ser instalado y bueno,
a todos aquellos que me ayuden en llevar estos proyectos adelante para seguir enriqueciendo el paisito. Muchas gracias. Chao, Chao. muchas gracias.